Luego de los sanos consejos que han escuchado una vez más, vamos a conversar acerca de patriotismo, patrioterismo, símbolos, civismo, identidad. Y nada mejor, por supuesto, que hacerlo con nuestro gran amigo Juan, el psicólogo Juan del Amor Moya, que alguna que otra vez ha estado aquí en nuestro programa. Pero quiero comenzar diciéndoles hoy que los invito, y aquellos que hayan viajado alguna vez a los Estados Unidos de América, a Norteamérica, se van a llevar una tremenda sorpresa en lo que se refiere, en principio digo, al patriotismo de esa gente, porque van a encontrar más banderas y escudos americanos, norteamericanos, reitero, en las puertas de las casas, en los jardines, en los balcones. Es impresionante, reitero, banderas, escudos, llevan el patriotismo, el nacionalismo, no sé, de una manera increíble realmente. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Milton. Entonces, claro, la primera pregunta acerca de este tema, ¿cómo definirías entonces al patriotismo? Si al fin y al cabo es amor verdadero o fanatismo. Pueden ser las dos cosas, o ninguna. Pues el patriotismo es en principio es una idea que vincula al ser humano con su patria, y si estamos hablando de sentimientos, pues claro, te vincula a aquella zona, lugar, sitio de nacimiento o de adopción, a través de cultura, de sentimientos, de afectos, de experiencias. Bueno, entonces hay una vinculación emocional hacia esa estado, nación o sitio geográfico, incluido las personas que lo integran. Yo me he acordado cuando estabas hablando de las banderas americanas o norteamericanas, que sí que es verdad, en las televisiones cuando salen películas se ve. Yo no he estado en Estados Unidos, que digo que en España también está pasando, en muchos sitios de España, desde que La Roja empezó ganando el primer Copa de Europa, Mundial Copa de Europa, pues se están viendo muchas banderas constitucionales, y algunas no tanto, en los balcones de muchas familias, de muchas casas. Y bueno, y ahora, que parece una anécdota, pero yo creo que no lo es, a nivel de masas, desde que empezó el programa El Gran Hermano, nunca se ha oído tanto la palabra España por tanta gente, y dicho de esa manera tan alegre, ¿no? Porque España sabe, España me oye, delante de toda España, cuando a lo mejor son 4 o 10 personas las que lo están viendo. Es decir, ese es un sentimiento, es una idea de patria un tanto, no ridícula, pero sí circunstancial, y que no tiene nada que ver con el sentimiento que puede haber en personas con respecto a la idea de patria. Y esto, si nos queremos ahondar un poquito más, Milton, posiblemente, digo posiblemente, ¿no?, y sacando un poquito la cuestión psicológica, pues yo ahí veo que hay como una unión con el sentido tribal del término. Es decir, la tribu siempre ha sido, dentro del origen del ser humano, pues una entidad a través de la cual me siento unido e identificado, y también a través de la cual me distingo del resto. Es decir, el hecho de pertenecer a una tribu es importante a nivel evolutivo, como animales mamíferos, como ser humano, ¿verdad?, dentro de la evolución, en el cual me siento protegido, en el cual aprendo, en esa tribu se transmite una cultura, unos saberes, unas técnicas que hacen que yo viva y superviva, y que a la misma vez me sienta seguro. Y por otro lado, hay también otro sentimiento de diferenciación del resto de seres humanos
que no pertenecen a mi tribu. Entonces yo creo que ahí estaría el origen de ese sentimiento patriótico que yo creo que todos sabemos y nos podemos dar cuenta que hoy ya está en desuso, y hoy más que nunca, ¿no? Con la idea de globalidad que nos quieren imponer y con el fascismo económico que hoy nos impera, que de patriotas no sé quién quedará por ahí a nivel simbólico, porque cada uno sabemos de quién dependemos, ¿no? Que desde luego no es de España. Ahora, de todas maneras, Juan, yo te voy a hacer una pregunta un poco, no sé, un poco estúpida de pronto, pero fíjate vos, yo diría que, vos después me vas a corregir, que hay un patriotismo de serie A, hay un patriotismo de serie B, un patriotismo de regional preferente. ¿Y por qué? Por ejemplo, hace muchísimos años, en Sudáfrica, Johannesburgo, y por única vez en su historia, el equipo sudafricano salió campeón de la Copa de África. El pueblo sudafricano, lamentablemente, en aquel momento era el auge del apartheid, de ese terrible flagelo que fue el apartheid, en fin, pero el pueblo allí se unió con banderas, con pancartas, con los autos de la época, a gritar su patriotismo, con sus banderas, con sus escudos. Al mismo tiempo, porque fue el día posterior a ese logro deportivo, que el doctor Christian Barnard, que hace muchísimos años ya falleció en Chipre, trasplantó el primer corazón de la historia. Era sudafricano, era de Johannesburgo, le trasplantó el corazón a un odontólogo que vivió después muchos años con ese nuevo corazón en el pecho. Y no hubo ninguna exacerbación del patriotismo por parte de la gente. Entonces, ¿cómo entendemos ese tipo de patriotismo que hace que porque ganamos en 90 minutos de un partido una copa, simplemente una copa deportiva, y un señor hace algo histórico y salimos a festejar, para mí, en un patriotismo de regional preferente y no en este que sería de serie A, la gente pasa? Hombre, eso es complicado, Milton, no es sencillo. Y yo creo, vamos, te lo digo con toda la humildad que soy capaz, de que eso es fruto de la historia de un pueblo, todos sabemos algo de la historia de Sudáfrica, algo, no, yo no he sufrido, ni tampoco he gozado, entre comillas, de ser blanco en su tiempo en Sudáfrica, ¿verdad? Y claro, podemos hablar de oídas y podemos hablar e interpretar. Si en ese título, que además se ha hecho una película, ¿verdad? Se ha hecho una película, en ese título ahí había unión, blancos, negros y todos, pues tiene su lógica de que el Estado, la nación, sacara su patriotismo, porque ha sido algo ganado por todos, en el cual todos nos sentimos representados. Pero si el doctor Bernal era blanco, representaba a la tribu o a la etnia que mandaba, que dominaba, que había colonizado y se sentían los reyes del mambo, pues claro, entonces, ¿qué negro se iba a identificar con el doctor Bernal? Y además, el trasplantado tampoco sería negro, No, también era blanco, es decir, tiene su historia. Yo, si me lo permite, yo me estoy acordando que es lo lógico. En España tenemos nuestra historia particular, nuestra como nación, como Estado, como pueblo, y nuestra historia, pues reciente, todo el mundo lo sabe. Es decir, hay una dictadura a través de un golpe de Estado, y entonces ese golpe de Estado hace que en España las personas se dividan en dos bandos, incluso de la misma familia,
dos bandos. Hay una guerra civil. Fruto de esa guerra civil es que hay un bando ganador. Ese bando ganador no se conforma, lógicamente, con ganar. Digo lógicamente porque ninguna dictadura se conforma con ganar. Después hay que esquilmar al vencido. Hay que eliminarlo de raíz. Y el que puede se escapa y el que no se queda, y ese lleva las de perder. Entonces nosotros partimos de que ha sido de una guerra civil y de 40 años de dictadura de división. Es muy difícil que haya una entidad global con lo diversa que es España en cuanto a los diversos pueblos, culturas y zonas geográficas. Es muy difícil que nosotros en tan poco tiempo tengamos una entidad nacional como no sea a través de, por ejemplo, lo que te he comentado yo antes, ganar una Copa de Europa, ganar una Copa del Mundo, en donde está España, y entonces él es el término España, en el que a la gran mayoría, no a todos, porque también se respeta a aquellos que no les afecta que se haya ganado por España ese mundial, también se les respeta. Entonces para nosotros es muy difícil que haya una entidad como pueblo. Y para colmo tenemos una serie de personas que provienen de un bando concreto, que se apropian de los símbolos. La bandera es suya, Dios es suyo, porque por lo que sea, no sé por qué, Dios siempre está pendiente de ellos, lógicamente la religión es suya, todo es suyo, porque la tierra era suya, los empresarios eran suyos, los que daban el dinero, los que repartían el trabajo, es decir, todo era suyo. Claro, ellos tienen que ahora acostumbrarse a decir, oiga, que esto es de todos. Entonces, ¿cómo ahora el ejército era suyo, la pistola era suya, todo era suyo? Entonces, claro, ahora eso cuesta trabajo de que llegue un momento en el que sea una unidad, cuando realmente ahora, para colmo, se junta que fuera de que los nacionalismos no están de moda, entre comillas, y digo entre comillas porque no es una cuestión de moda, lógicamente, sino que es una cuestión de circunstancias históricas, se nos impone una globalización en donde ya no se está europeizando Alemania, sino que Europa nos estamos alemanizando. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos controlados por Alemania, que es lo que diga Alemania. Luego, ¿dónde está la entidad como pueblo a nivel de España? No quiero meterme con el resto de pueblos, lógicamente. Luego, también ahí tenemos otros hándicaps para ser entidad como pueblo. Hay historiadores, Milton, un historiador, lógicamente, es el que es capaz de interpretar la historia, de saber hacer una explicación de por qué está el presente, y del que es capaz de prever el futuro, porque si no, no eres historiador. Bueno, pues hay algunos historiadores que hacen sus cábalas. Una cábala, como todo el mundo sabe, es decir, oye, podría haber sido si se hubieran dado una serie de circunstancias. Y me explico. ¿Por qué Alemania ahora es un pueblo? Alemania estuvo dividida. Y Alemania, para unirse, pidió dinero. Dinero también que fue de España, dinero de Europa. Y a Alemania se le dio dinero para que se uniera. No el mismo, ahora en más cantidad del mismo que nos está negando, pero bueno, para que se uniera. Y se unió gracias a que toda Europa puso el empeño y a que a ellos se les desunió artificialmente. Sin embargo, nosotros, que fue una desunión natural de enfrentamiento entre hermanos, hay historiadores, repito, que dicen, si cuando Hitler invita, entre comillas también repito, a Franco a participar en la Segunda Guerra Mundial, si hubiéramos participado, España ahora sería de otra manera como pueblo, en el sentido de, como veníamos de una desunión, si nos hubiéramos tenido que unir en contra de un enemigo externo, no ya entre nosotros, sino externo, cabe la posibilidad de que ese enfrentamiento se hubiera superado por esa unión en contra de un enemigo externo. Para colmo, hubiéramos sido perdedores, dice el historiador,
¿Por qué? Porque la lógica aplastante de la gran mayoría a nivel mundial era en contra de los fascismos, que de ahí también nacieron todos los nacionalismos, y al haber sido perdedores, como fue Italia, como fue Alemania, pues la comunidad internacional se hubiera volcado en recuperar a esas naciones, cuestión que con nosotros no se volcó, porque nosotros fue una guerra civil, porque nosotros éramos más que nadie, España era grande y además era libre. ¿Para qué pedir ayuda? ¿Y cómo le iban a dar ayuda a un fascista? Entonces, gracias a esa no participación, seguimos más aislados del mundo, con un atraso de 40 años, y seguimos en esa desunión que los jóvenes no nos entenderán, pero las personas de mi edad y mayores lo entendemos perfectamente. Es decir, en base a la historia particular de los pueblos, podemos entender por qué se celebra con tanto jolgorio una Copa Mundial y por qué se celebra menos el que haya un trasplante, ¿verdad? Traducido en España, pues yo creo que ha sido una cosa parecida. Ahora incluso hasta los políticos se hacen fotos, ¿no?, con la roja, todo el mundo ha querido, ¿no?, porque es un sentimiento que para muchos quisieran, ¿no?, políticos que usan la patria como les da la gana, que son los más antipatriotas y que, mira, además basta entender a lo que se dedican ahora, ¿no? Los políticos que nos gobiernan solamente se dedican a una cosa, bueno, dos cosas, uno a quitarnos libertad y la otra a quitarnos dinero. Eso no es hacer patria. Juan, a lo largo de muy corta vida que quien está hablando contigo tiene, no tuve la suerte de conocer a Alejandro Magno o a Napoleón Bonaparte o a estos señores que acabas de nombrar, como Hitler, por ejemplo, o Mussolini, en fin. Muchísima gente se me ha acercado y me ha dicho, me siento un gran patriota, pero otros han venido y me han dicho, yo soy un gran nacionalista. Y te digo la verdad, ni a uno ni a otro llegué a entenderlos. ¿Qué diferencia existe entonces entre patriota o patriotismo y nacionalista o nacionalismo? Bueno, yo antes de que me hicieras la pregunta, cuando has dicho que ni a uno ni a otro los entendía, he pensado, yo digo, con razón somos amigos Milton y yo. Porque yo no solamente no los entiendo, sino que los rechazo a los dos. Vamos, no quiero tener amistad ni los patriotas, pues, en fin, estupendo, y los nacionalistas peor todavía. Yo creo que no soy ninguna de las dos cosas. Intento ser persona, todo lo respetuoso que soy capaz con los semejantes, en el sitio que estoy, en el momento que estoy, y ya está. Bueno, mira, pero sí que existe una diferencia abismal, entre patriotas. Bueno, se puede ser patriota perfectamente, personas que quieren realmente, que yo lo uniría más bien a una cuestión cívica, lo uniría más, pues es la persona que es capaz de cumplir con sus responsabilidades civiles, que sabe estar en sociedad, que respeta a sus vecinos, como es natural, y que de alguna manera pues es capaz de sintonizar con esos valores que nos pueden unir como patria, como nación, como Estado. Luego me has dicho patrioterismo. Patrioterismo normalmente es una palabra, un concepto muy similar al chauvinismo. Eso significa una exacerbación exagerada, fuera de lugar, algo ido de mente, o sea, personas que no son normales, que están fuera de traste, con respecto a la valoración de los símbolos patrios. Vaya usted a saber, ¿no? Símbolos patrios, desde la bandera, el himno, a lo que sea. Es decir, hoy todavía, esto que estoy diciendo todavía hay quien. Cuando se jugó la final, yo es que no entiendo de deporte y a veces que si meto la pata eres tú el que me tienes que corregir, pero no sé qué final se jugó en Madrid, la Copa del Rey, ¿no? Y fue entre dos equipos, el Bilbao y ¿quién? Y bueno, da igual, el Bilbao y el Barcelona. Sí, Barcelona. Bueno, ¿de qué más da? Y no sé quién, me parece que fue la presidenta, la señora esta, que
que para mi gusto es de lo más malo que hay como persona, esta presidenta de Madrid, pues salió diciendo que si no se quería, que no se hiciera fútbol, que no se hiciera el partido. Pero bueno, a fecha de hoy, que no se pueda permitir que en un partido de fútbol haya quien pite al himno o quien pite al rey, pero ¿qué más da? Pues que piten al rey o que piten al himno, si lo importante es el partido de fútbol. La Copa del Rey es un símbolo, pero es que el rey se la gasta de su bolsillo, ya que se la gastara de su bolsillo, y por lo menos algo nos llegaría. Es decir, si no es eso, que la gente le grite al rey, a su hijo, al yerno y a la hija y a los nietos, si les da la gana, y que le griten al himno si les da la gana. Eso es el patriotismo tonto y además exacerbado de algunas personas, e incluso actuales. Eso es estar fuera de traste, eso es alguien que tiene algún tipo de carencias, y no digo yo atarao mental, que seguramente lo será, que como en base a sus carencias y en base a sus problemas personales, pues se tiene que identificar con algo que es un símbolo y que no va a ningún lado, ni sirve para nada, para absolutamente nada, más que para una cuestión que a esa persona le importa un bledo, que es una cuestión administrativa, porque tenemos que organizarnos como personas y como sociedades, no tiene más. Y entonces a él ese le importa un bledo, le importa un bledo la bandera, le importa un bledo el ejército, le importa, porque no es lo que significa, sino el hecho en sí mismo, que eso no va a ningún lado. Y luego está el nacionalismo. El nacionalismo ya es que estamos hablando de una cuestión política, estamos hablando de una cuestión ideológica, y estamos hablando de que mi pueblo, mi raza, mi yo, mi me conmigo somos más que Dios. O sea, aquí esto más que nadie. Y da igual si eres murciano, como si eres vasco, como si eres catalán, como si eres gallego. Es decir, eso está fuera también de traste. ¿Por qué? Pues porque realmente no existe ninguna nación como pueblo ni como etnia más ni mejor ni peor que nadie, pues todos luchamos. ¿Por qué? Pues por ser respetados y respetables, y a la misma vez por ganarnos lo que es la vida, ¿no? Lo que es la dignidad del vivir cada día, de la lucha de cada momento, ¿verdad? Entonces, no se entiende que dentro del mismo Estado haya distintas naciones, en el sentido de, porque la nación, el sentido de nacionalismo es excluyente en todos los sentidos. Uno es mejor, bueno, y eso hay que tener en cuenta que va unido a una serie de, no solamente políticos, sino otra serie de cuestiones. Y por poner ejemplos, en España mismo tenemos dos partidos nacionalistas, como son el PNV y como es CiU, partidos totalmente excluyentes, partidos que creen prácticamente en la raza, y si no, que alguien lea Sabino Arana, y partidos que son dioses más de ellos que de nadie. Después de la derecha en general, de ellos en particular. Entonces, es decir, eso hoy por hoy es algo anacrónico. Y para colmo, porque tontos no son, son más listos que nosotros, porque nosotros somos más normales, me refiero a nosotros, estoy hablando lógicamente de murcianos, del resto de España, ¿no? Somos gente normal y corriente, que sí, que luchamos por España, que luchamos por nuestra región, luchamos por nuestro pueblo, y que tenemos otro sentimiento identitario distinto al que puedan tener algunos, Yo estoy hablando de partidos políticos y de gente que engrosa esos partidos, porque además está en sus mismos estatutos y está en su mismo origen diferenciador del resto. Entonces, ese sentimiento nacionalista va unido a una cuestión política, a una cuestión ideológica, a una cuestión diferenciadora, y exagerando, y digo exagerando porque parece que uno habla así en el aire, hasta de raza, ¿no? De superioridad de raza. Fue el origen del nazismo, eso está claro, es decir, la historia, el que quiera que la niegue, fue y ha sido el origen de muchas, de guerras, de confrontación, ¿verdad? De la superioridad. Y bueno, también fue el origen de cuando se colonizó Sudáfrica, por unir a lo que tú has nombrado antes. Entonces son sentimientos totalmente distintos. Patrioterismo, nacionalismo son cuestiones muy distintas. Y aun el sentimiento de patriota, en el sentido más normalizado de la palabra, se puede tener, pero realmente hoy también sigue siendo anacrónico porque no te sirve para nada. Lo que hay que estar pendiente ahora concretamente es de lo que se le ocurra a Merkel o al presidente del Banco Europeo, a ver qué se le ocurre, pero lo demás no sirve para nada. Lo que diga tu alcalde, lo que diga Rajoy, todo el mundo se me da de risa, lo que diga el de aquí no, eso no sirve para nada. Hay que estar pendiente, Entonces lo que hay que pedir
con la humildad que somos capaces y de nuestro programa, es que al próximo... Yo antes lo pedía para el presidente de Estados Unidos, ahora lo pido para el presidente, o como se le diga, para el presidente o primer ministro de Alemania. Cuando haya elecciones en Alemania, yo quiero votar. Entonces yo creo que Rajoy, que se deje de tonterías y que lleve allí, que diga, a partir de ahora al presidente o al primer ministro de Alemania tenemos que votarlo todo, supuesto lo que él diga a mí me afecta, pero me afecta hasta el punto que ya me han controlado, pues entonces yo quiero votarle, ¿por qué no? Juan, un momento dado hablaste de civismo. Recuerdo que en mi época de bachiller, también hace muy poquito tiempo, teníamos una materia en segundo año que era derecho cívico. Entonces yo quisiera que le explicaras a la audiencia qué es el civismo, si se puede ser patriota sin civismo, y también qué diferencia puede haber con una palabra que no sé si está en el diccionario, incivismo. Pues yo tampoco lo sé. Bueno, mira, esto es mucho más sencillo y para mi entender mucho más hermoso. Es decir, yo entiendo el civismo como una cuestión de pura ciudadanía. Es decir, vamos a dejarnos de patriotas, antipatriotas, nacionalistas y el sursum cordan. Es decir, todo eso es entelequias que no van a ningún lado. ¿Dónde sí vamos a la persona que es cívica, a la persona que es un ciudadano? ¿Por qué? Porque esa persona sabe vivir en sociedad, esa persona respeta a sus conciudadanos, esa persona cumple con sus obligaciones, esa persona es capaz de mirar por su ciudad, por su barrio, por su nación. Es decir, la persona que es cívica, la persona que es un ciudadano, esa persona cumple a todos los niveles. Y además, esto sí que es importante y nos diferencia como pueblo. Luego decimos, es que los suecos, es que en Suecia, es que no sé, es que en Finlandia allí han sido capaces. Mire usted, esas personas sí que entienden de civismo. Porque esas personas empiezan, y se puede decir hasta detalles, gente que viene, ¿ves que allí no ves ni una colilla en el suelo? Pues claro, lógico, pues son gente, son cívicos. Es que allí te puedes montar en el autobús y no hace falta, si no llevas ¿cómo se llama? El ticket, no pasa nada. Porque, claro, ya, porque no, habrá quien controle, pero es que allí son cívicos. Es decir, hay un sentido de ciudadanía que yo creo, y lo digo con la tristeza más grande que puedo ser capaz en este momento, que en España no tenemos. Ese es el sentido de patria que no tenemos. Eso es lo que no somos capaces de entender, el sentido cívico. Aquí el que es capaz de engañar a Hacienda, a ese se le aplaude. Pero además queremos que haya más servicios pagando menos. Que eso es, ya lo sabes, eso es una máxima de la derecha. Voy a bajar los impuestos, eso lo tienen grabado y además lo tienen escrito en recorta y pega en todos sus programas, luego hacen lo contrario, pero es propio de la derecha. Es decir, entender que se paga menos y se tiene más, eso es mentira, eso es una falacia. Si tú quieres tener, tienes que pagar, pero tienes que ser cívico, es decir, tú tienes que pagar el IVA. Es que es así. Tú tienes que mirar por tu pueblo a todos los niveles. Tú tienes que... Bueno, el índice de fraude que hay en España es increíble. Pero aquí, y la idea de los políticos ya es que te cagas. Aquí el que no roba es el pobre imbécil. Ese es tonto. Pero sí, y para colmo tienen la santa cara dura de salir en la tele unos y otros, aquí entran todos, es lo que vamos a decir ahora, como salpicando a todo el mundo, de echarnos la culpa, y van y nos dicen que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, a nosotros, a ti y a mí, pero bueno, es decir, porque yo haya vivido por encima de mis posibilidades, ¿está España como está? ¿Pero qué me estás contando? ¿Y el mundo? ¿Será porque vosotros no habéis sabido gestionar? ¿Será porque vosotros habéis abusado? ¿Será porque habéis permitido que los vuestros, estén robando en todos los bancos? ¿Por qué no llevas a Bankia, tú que es el que tienes el poder, al juzgado? No la llevas porque son los tuyos, si lo sabemos todos. Claro. Entonces, a lo que vamos, el civismo sí es importante.
Y como no tenemos una conciencia cívica, que es lo que yo hablaba al principio, que es lo que te entristece, en España estamos como estamos. Cuestión que en otros países tienen un sentido de lo público muy distinto del que tenemos nosotros. Aquí el sentido de lo público es saber quién se puede aprovechar. Y lo celebramos, le reímos. Es como, fíjate, a otros niveles, ya sé que la culpa la tienen los políticos y los banqueros, ¿no? Pero a otros niveles, tantas miles de tarjetas de la Seguridad Social de personas que han fallecido, que se están usando. Eso es tener un sentido de lo público, eso es de ladrones. Ese es el sentido de lo público que tienen varios. Entonces, hasta que no se cambie ese sentido de lo público, repito, no entenderemos, no entraremos en ese sentido de patria, en ese sentido de civismo, en ese sentido de pueblo, que no sé yo si se podrá llegar alguna vez. Juan, se nos fue el tiempo, te voy a hacer una última pregunta, porque en la próxima reunión que tengamos no hemos hablado de símbolos, de su importancia, no hemos hablado de identidad, pero sí quiero que me digas, que le hables a los jóvenes y a los adolescentes, porque en mi época, hace muy poquitos años atrás, en el bachillerato, me enseñaron educación cívica, era una materia del bachillerato, que no tenía ninguna connotación política, educación cívica. Entonces, ¿no será que los jóvenes y los adolescentes confunden por esa falta de educación cívica que no les han dado el término patriotismo? No lo sé, yo que soy mayor que tú, Milton, porque tú, de lo que ha empezado el programa, yo te he visto bien en tu sitio, pero al término que vas del programa, yo creo que ya te he superado en edad hace ya rato. No lo sé, porque mira, nosotros teníamos otra asignatura que se llamaba urbanidad, pero claro, también teníamos otra que era formación del espíritu nacional, que eran las leyes del movimiento, y no por eso todo el mundo ha salido franquista, es decir, hay gente que piensa distinto, gracias a Dios. Es decir, yo no creo que sea por una cuestión de asignatura, sin embargo, sí creo que es una cuestión de educación, Hoy yo creo que a nivel de jóvenes lo del sentido de la patria lo ven como algo en desuso y algo anacrónico, ¿verdad? Porque aparte, repito, que las circunstancias históricas no te acompañan a tener el sentido ese patriótico. Pero sí que hay una cuestión de educación, llamémosle como le queramos llamar, pero hay una cuestión de educación con respecto al comportamiento social, es decir, a la socialización, que debemos de tener como respeto y que te respeten, como el saber comportarse, como el tener unas mínimas normas. Eso realmente hoy se carece. Sin embargo, se quiso con educación para la ciudadanía y ahora se la cargan de un plumazo, yo no sé cómo le llamarán ahora, formar en otros valores más por encima, ¿no? A nivel constitucional y tal. No sería malo, pero yo creo que no es una cuestión de asignatura, es más una cuestión global, interdisciplinar, y es una cuestión que funciona prácticamente como funciona el cerebro, entre interconexiones. Es decir, no puede ser que uno tenga unas televisiones como las que tenemos, y son 200.000 televisiones, y todas vienen del mismo sitio, les pagan los mismos, o sea que da igual poca una que otra, que funcionen por un lado, luego la escuela funcionamos por otro, con una serie de contenidos ahí que queremos infundir y transmitir a los alumnos, a veces fuera del contexto, como tú has dicho, moral, del contexto social, pues ya a veces estamos aparte. Luego la familia vaya por otro, y digo familia en toda su acepción más amplia de la palabra, y luego la política vaya, es decir, hay una carencia, una falta de interconexión con respecto a ponernos de acuerdo en unos cuantos valores, porque ya lo intentamos con la Constitución. La Constitución se ha quedado obsoleta, está inmaculada, por eso se celebra la Inmaculada Constitución. Bueno, pues se ha quedado obsoleta, no somos capaces de cambiarla, pero tampoco somos capaces de ponernos de acuerdo en unos cuantos valores a transmitir.
hasta el punto, esto es así, que todo el mundo que nos escucha y que haya estado un poco pendiente de la situación histórica, desde que estamos en democracia, desde la Ley General del 70, y estoy hablando de educación, cada vez que un partido político hace, bueno, estamos hablando de PSOE y estamos hablando de PP, pues la ley de educación se ha cambiado, es decir, pero bueno, ¿no somos capaces de ponernos de acuerdo en 4 cosas? Pues no somos capaces. Entonces, si no somos capaces, los que realmente le hemos dado el voto y están cobrando de mi bolsillo, no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿cómo la sociedad en su conjunto vamos a ser? Ahí está la carencia en cuanto a 4, 5, 10 valores que los consideremos importantes y que seamos capaces de llevarlos a cabo, porque en base a eso ya vendrá la cuestión esa que hablábamos de educación, urbanidad, respeto y todo lo demás. Bueno, Juan, en un par de semanas seguimos con este tema y ya se me hizo demasiado tarde. Te pido perdón, María. Perdona, no sigas bajando en edad, que si no tenemos que salir en horario infantil. No, yo estoy pidiéndole perdón a María, que es mi maestra de la guardería, que me está esperando ya desde hace más de 1 hora. Hasta la semana que viene.